Bueno, buenos días. En este momento voy a realizar una pequeña presentación donde continuaremos hablando sobre el diagrama de árbol y la probabilidad, ¿cierto? Este fue el mismo tema que trabajamos la clase inmediatamente anterior. Entonces, voy a presentar una serie de ejemplos que espero les sirva para comprender el concepto de probabilidad utilizando diagramas de tallos, ¿cierto? Entonces, el primer ejemplo es, bueno, si tenemos en una urna 5 canicas, ¿sí? Entonces vemos que tenemos una canica verde, 2 canicas rojas y 2 canicas azules, ¿cierto? Entonces, si nosotros sacamos al azar una bola, ¿cierto? Si sacamos al azar una bola, pues tenemos 3 opciones. La primera opción es que obtengamos una canica roja, la segunda opción es que obtengamos una canica azul o que obtengamos una canica verde. Entonces es importante entender cuántas canicas rojas tenemos, ¿cierto? Entonces de 5, 2, 4 de 5 totales, las rojas son 2. Entonces ponemos 2 de 5. Hacemos el mismo ejercicio para las azules. ¿Las azules cuántas son? Tenemos una y 2 azules. Entonces 2 de cuántas? 2 de 5 posibles, ¿cierto? Y para la verde hacemos el mismo ejercicio. Nos decimos, bueno, ¿cuántas verdes tenemos? Entonces tenemos una verde de 5 posibles. Entonces es importante que al sumar estos 3 valores que tengo acá, o sea, al sumar 2 quintos más 2 quintos más un quinto, el resultado sea 1. 2 quintos más 2 quintos me da 4 quintos, más un quinto serían 5 quintos, y 5 quintos es exactamente igual a 1. Entonces esta suma de acá es muy importante. En segunda medida, bueno, y si vamos a obtener o vamos a sacar una segunda bola de esa urna, ¿cierto? Entonces tendríamos todas estas posibilidades que estoy mostrando acá. Entonces, la primera posibilidad es, bueno, supongamos que en un primer momento obtuvimos una roja, ¿cierto? Obtuvimos una roja. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Entonces, las posibilidades serían que obtengamos otra roja, dado que en el primer momento también sacamos rojas, ¿cierto? O que obtengamos una azul, dado que en el primer momento sacamos roja, o que obtengamos una verde, dado que en el primer momento sacamos roja, ¿cierto? Todas estas están relacionadas con roja, ¿cierto? Porque fue la que saqué en un primer momento. Entonces, nos vamos a hacer el ejercicio. Bueno, si acá ya estoy sacando, entonces saco una roja, dado que en el primer momento saqué una roja, entonces tengamos en cuenta, acá ya no puedo decir que hay 2 rojas. ¿Por qué? Porque en un primer momento ya había sacado una roja. Entonces en la urna, en teoría me va a quedar una roja, 2 azules y una verde. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que saque una roja, dada que en el primer momento ya había sacado una roja? Pues va a ser de una de 4, o sea, tengo una roja de 4 bolas totales, ¿cierto? El número 4 no va a cambiar. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que saque una azul, dado que en el primer momento saqué una roja? Entonces, bueno, vamos a mirar cuántas azules nos quedaron. Como en el primer momento había sacado una roja, pues las azules no han cambiado, ¿cierto? El número de las azules es el mismo. Entonces vamos a mirar que nos quedan 2 azules de 4 bolas totales, ¿cierto? Entonces sería 2 cuartos. ¿Y qué pasa si en este segundo lanzamiento, en esa segunda opción, ¿cierto? Saco una verde? Entonces lo mismo, una verde, dado que en el primero saqué una roja. Entonces, ¿cuántas verdes teníamos? Ah, pues la verde sigue siendo una. Entonces, una verde de cuántas? Pues una verde de 4. Y vuelvo a hacer la suma, ¿cierto? La suma de estas 3 ramas debe ser 1. Entonces, un cuarto más 2 cuartos son 3 cuartos. 3 cuartos más un cuarto son 4 cuartos. Y 4 cuartos es 1. Esta suma también debe dar 1. Eso es importante. Entonces, miremos. La suma de estas 3 ramas, inicialmente que las mostré acá, daba 1. Ahora la suma de estas 3 ramas también debe dar 1. Entonces, continuando con el ejercicio, podría suceder que en ese segundo lanzamiento pues no obtenga una roja, sino que obtenga
una azul, ¿cierto? Entonces, en el primero obtuve una azul, es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué opciones tendríamos? Tendríamos que obtenga una roja, dado que en el primero obtuve una azul, o que obtenga una azul, dado que en el primer momento obtuve una azul también, o que obtenga una verde, dado que en el primer momento obtuve una azul, ¿cierto? Entonces hacemos el mismo ejercicio. Bueno, eh, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga una rojada que en el primer momento obtuve una azul? Entonces vámonos nuevamente a la canasta, ¿cierto? Recordemos que acá nos quedan cuatro, porque ya en un primer momento saqué cualquiera de estas tres, saqué una. Entonces decimos, bueno, ¿cuántas rojas tenemos en la canasta? Ah, en la canasta quedaron dos rojas, porque recordemos que en este momento estamos suponiendo que la que sacamos fue una azul. Entonces acá nos quedaron las dos rojas. Entonces tenemos dos rojas de cuántas posibles, dos rojas de cuatro. Bueno, bueno, ¿y qué sucede si nosotros sacamos un azul? Ah, bueno, pues entonces lo que hay que mirar acá es que en el primer momento sacamos una azul, entonces ya para este segundo momento no tengo las dos azules del principio, sino que ya me va a quedar una sola azul. Entonces, una azul de cuántas? De cuatro bolas posibles, ¿cierto? Entonces va a ser un cuarto. ¿Y qué sucede si obtengo una verde, dado que en el primer momento obtuve una azul? Entonces, ¿cuántas verdes tengo en este nuevo universo? Pues solamente existe una verde. Por lo tanto, pues va a ser una verde de cuatro posibles, o sea, un cuarto. Y hacemos la misma suma. Dos cuartos más un cuarto son tres cuartos. Tres cuartos más un cuarto es cuatro cuartos. Y cuatro cuartos es igual a uno. Digamos que esta suma de acá también me debe dar uno exactamente. ¿Listo? Y en el último caso, nosotros ¿qué tenemos? Bueno, dijimos que en un primer momento habíamos sacado una verde. ¿Qué característica tiene? Que si acá sacamos una verde, ¿cómo? Ya nos quedamos sin verdes dentro de la urna. Miremos acá que ya no hay verdes. Entonces solamente tengo dos opciones. O voy a poder sacar, en la segunda opción voy a poder sacar o una roja o una azul, porque la verde la saqué en un primer momento. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se saque una roja, dada que en el primer momento se sacó una azul? Ah, bueno, ¿cuántas rojas tenemos en esta urna? Las rojas son dos. ¿Dos de cuántas totales? Dos de cuatro. ¿Y cuál es la probabilidad de que saquemos una azul, dado que en el primer momento sacamos una verde? Pues lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántas azules tenemos acá? Tenemos dos azules de cuatro totales y hacemos la misma suma. ¿Cuánto es dos cuartos más dos cuartos? Esta suma de acá, recordemos que nos debe dar uno. Dos cuartos más dos cuartos es cuatro cuartos. Y cuatro cuartos, si lo simplificamos, es igual a uno. Entonces miremos que la suma nos debe dar uno siempre. ¿Listo? Segundo ejemplo. Se nos dice, en un colegio existen tres salones, los cuales se reconocen por colores. Los colores son azul, rojo y negro. El rojo tiene el 50% de los estudiantes, el azul tiene el 30% de los estudiantes y el negro tiene el 20% de los estudiantes. Además, en cada salón hay un 40% de hombres. Bueno, entonces ahí nos están dando un dato intrínseco. ¿Por qué? Porque se me dicen que existe un 40% de hombres. Eso quiere decir entonces que el 60% corresponde a las mujeres. ¿Listo? Entonces ahí, porque esa suma siempre tiene que dar el 100%. Entonces, la pregunta es, si se selecciona una mujer al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea del salón azul? Entonces vamos a mirar cómo resolvemos este ejercicio. Entonces lo primero que hay que mirar es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que sea de uno de los salones? Entonces ya sabemos que el 50%, pues no, en este momento no lo estamos trabajando como porcentaje, sino como decimales. Entonces 50% dividido 100%, eso nos da un 0.5. Lo mismo, el 30% dividido un 100% nos da 0.3 y 20% dividido 100% me da 0.2. Por eso acá esto es proporcional al 50, al 30 y al 20. 0.5, 0.3 y 0.2. Entonces estamos diciendo que el salón rojo hay 0.5 estudiantes, del salón azul es el 0.3 y del salón negro es el 0.2. Entonces, si nosotros sumamos, esta suma de acá también nos debe dar 1. Entonces, 0.5 más 0.3 es 0.8 y 0.8 más 0.2 es exactamente 1. Entonces, es importante esa suma siempre para comprobar que la probabilidad es correcta. Ahora, ¿qué me están diciendo acá? Ah, bueno,
que en todos los salones, en este caso, pues, que en el primer salón, que es el rojo, existe un punto 4, que era el 40% de hombres que yo les estaba mencionando, que nos lo daban literal, y el punto 6, o sea, el 60% de mujeres, que era un dato extrínseco, ¿cierto? No nos lo estaban dando directamente. Pero entonces yo sé que si hay 40% de hombres, eso implica necesariamente que en ese salón hayan 60% de mujeres. Pasa lo mismo con el salón azul, ¿cierto? Me están diciendo que el punto 40, o sea, el 40% son hombres y el punto 6, o sea, el 60% son mujeres. Y pasa lo mismo en el tercer salón, que 0.4, o sea, el 40% son hombres y el 0.6, o sea, el 60% son hombres. Ahora, la probabilidad de que obtengamos, ¿cierto? Una mujer del salón azul es este, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea del salón azul? Bueno, la probabilidad de que sea del salón azul es 0.3 y que sea una mujer, o sea que sería 0.3 por 60. Entonces, otra pregunta podría ser, bueno, y multiplicamos y punto 3 por punto 6 es 0.18, que si multiplicamos por 100%, eso nos daría el 18%. Otra pregunta podría ser, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos un hombre del salón del salón negro, ¿cierto? Entonces tendremos que multiplicar 0.2 por 0.4, ¿cierto? Sacamos del salón negro y la probabilidad es que sea un hombre. Entonces sería 0.2 por 0.4. Ese sería el segundo ejemplo. Tenemos un tercer ejemplo entonces. Ahora me están diciendo, bueno, Juan gana un premio que consiste en unas vacaciones con todos los gastos pagos a cualquiera de los siguientes destinos. Entonces tenemos las opciones que son Cartagena, Barranquilla o La Guajira. Además, puede utilizar dos medios de transporte, o sea, él se puede ir en avión o se puede ir en bus. Además de eso, le están diciendo que puede ir acompañado por uno de sus tres familiares, y sus familiares, ¿quiénes son? La madre, el padre y el hermano. Entonces la pregunta es, ¿cuántas y cuáles posibilidades diferentes tiene Juan para emprender su viaje? Entonces, en este sentido, vamos a mirar el diagrama de árbol, ¿cierto? Entonces, una primera opción es eh, que vaya a Cartagena, ¿cierto? Y para ir a Cartagena tiene dos opciones. Una primera opción, que es irse en avión, y en ese caso pues puede ir con su madre. Entonces sería Cartagena, avión, madre. Pero tiene otra opción, que vaya a Cartagena, que también se vaya en avión, pero que lleve a su padre. Pero tiene una tercera opción, que vaya a Cartagena, que se vaya en avión o que lleve a su hermano. Pero no solamente tiene esas opciones, ¿cierto? Tiene Cartagena, bus, madre, Cartagena, bus, padre y Cartagena bus, hermano. Ahí tendríamos una serie de posibilidades, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tenemos 6 posibilidades, pero otra posibilidad es, entonces, el segundo destino, ¿cierto? Lo mismo, que se vaya en avión o que se vaya en bus, si es en bus o en barco, disculpen. Guajira, avión y bus, exacto. Entonces, bus, avión madre, bus, avión padre, bus, avión hermano, bus, eh, perdón, Barranquilla, avión madre, Barranquilla, avión padre, Barranquilla, avión hermano. Barranquilla, bus madre, Barranquilla, bus padre, Barranquilla, bus hermano. Entonces acá tendríamos otras 6 opciones. Y una tercera opción sería La Guajira, que se vaya en avión o que se vaya en, en bus, ¿cierto? Y lo mismo los tres acompañantes. Entonces tenemos, aquí sería muy fácil porque simplemente contar cuántas opciones tenemos acá, cuántas tenemos acá y cuántas tenemos acá. Ya había dicho que acá tendríamos 6, acá tendríamos otras 6 opciones y acá tendríamos otras 6 opciones. O sea que en total él tiene 18 formas de elegir. Es que es importante acá que no aparecen los números definidos. Entonces, si estas dos ramitas tienen que sumar 1, entonces cada una de las ramas debe medir un medio, ¿cierto? Y un medio más un medio me va a dar 1. Acá, cada una de estas tres, ¿cuánto tiene que valer? Pues sería una de tres, entonces un tercio, un tercio, un tercio. Y cuando yo sumo un tercio más un tercio es dos tercios, más un tercio son tres tercios. Entonces mire que esta también me da uno. Entonces hay que estar muy pendientes en cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la total de el total de opciones que tiene él para elegir? Pues van a ser 18 opciones determinadas. Entonces, de esta manera, quería explicarles un poco sobre la construcción de diagramas de árbol
viéndolo desde algunas aplicaciones y mirando algunos casos particulares. Espero que sea claro dentro de la explicación y les ayude para resolver algunas dudas que tenían posiblemente sobre el tema que estamos trabajando.